Quisiera comenzar con el Salmo 19, un salmo escrito por David. Sin lugar a duda, David era un hombre que observaba por las noches el cielo estrellado, así como lo hacía Abraham. Y David escribió en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me llama especialmente la atención de que los mismos cielos anuncian de la maravillosa obra que nuestro Dios ha hecho. Y este testimonio puede verse en la redondez del planeta. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y qué maravillosa obra, la obra de redención que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y déjenme mostrarle algunos datos. En el 2017 se publicó que 108 mil millones de personas han habitado este planeta durante la historia de la humanidad. El número de seres humanos ahora mismo es de 7.500 o 7.600 millones de individuos. El hombre, impresionado de la bóveda celeste, ha lanzado un sinnúmero de satélites y sondas para estudiar los misterios del cosmos. Entre estas sondas está una sonda llamada Cassini, que fue lanzada en el año de 1997, y Cassini tenía el propósito de estudiar Venus, Júpiter y los anillos y el planeta Saturno. Así que en julio del 2004 llegó al planeta Saturno y empezó su serie de experimentos y tomas fotográficas. Antes de que Cassini se embarcara en una recta final para estrellarse contra la superficie de Saturno, hizo un estudio de sus anillos, y la sonda se tomó un momento para volver lo que era su cámara hacia el horizonte. Era un momento tan especial puesto que la sonda quedó en la cara oscura del planeta Saturno. Al hacer esta toma del planeta, es difícil distinguir, pero se encuentra un punto brillante de luz. Y este punto brillante de luz es la Tierra mirándose a 870 millones de millas de distancia. Esto es 1.400 millones de kilómetros. La Tierra vista a 870 millones de millas o 1.400 millones de kilómetros. Un tenue punto en la oscuridad del universo. Tenemos registros de una toma que se hizo el 14 de febrero de 1990. El hombre había lanzado el Voyager 1 antes de apagar lo que era su instrumental y tomar rumbo al espacio más profundo. Resultó una fotografía que la sonda espacial tomó a una distancia de 6.000 millones de kilómetros. La imagen muestra la Tierra como una mota o un punto de luz casi imperceptible debido al fulgor de un rayo de sol. La Tierra vista de la distancia mayor que se haya tomado.
millones de kilómetros. La Tierra vista de la mayor distancia de una toma similar a 6,000 millones de kilómetros. Cuando fue tomada esta toma, el mundo científico, algunos lloraron, otros exclamaron: he ahí casa donde habitan nuestros seres amados. Estas son las maravillas del universo. Si una noche estrellada, estando sobre la superficie de este planeta, miramos hacia el norte, levantamos nuestros ojos hacia el horizonte donde podemos encontrar Polaris o la estrella polar, donde se encuentra la Osa Mayor, encontraremos ahí una constelación llamada Canes Venatici o perros de caza. En esa constelación podemos ir a la más profundidad que está y vamos a encontrar una galaxia en forma de espiral conocida por la famosa galaxia de remolino o la galaxia Whirlpool o la galaxia M51. Es una galaxia espiral. Esta galaxia enigmática, prestigiosa, ha sido objeto de estudio. Tanto los telescopios que están sobre la superficie de nuestro planeta la han estudiado por años. La NASA lanzó un telescopio espacial para tener la oportunidad de estudiar más profundamente el profundo universo. El telescopio espacial Hubble, o simplemente Hubble, es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera. Este telescopio está circulando a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un periodo orbital de entre 96 y 97 minutos. En el año de 1992, el telescopio causó un asombro al mundo de la ciencia, al mundo científico, por una imagen que no esperaban. En lo que viene siendo el centro de la galaxia, aparece lo que parece ser una cruz ligeramente rasgada, rodeada por una luz brillante y gloriosa en el centro de la galaxia Whirlpool. Si bien la NASA emitió un comunicado diciendo que esta formación en forma de cruz es natural, es el polvo espacial que ha hecho esta forma a su antojo, pero muchos dijeron: no, señor, esto es celestial. Esto realmente tiene que ver con un testimonio. Creen que lo que realmente representa la imagen es una silueta de un hombre colgado de una cruz. Y muchos dijeron: muy probablemente es un testimonio de la crucifixión de Jesús. Esto ha llevado a algunos a afirmar: esta es la puerta del cielo. Una persona escribió: esta es sin duda una de las señales de que Dios existe y Él ha formado este universo. Diarios como el Daily Star, en abril del 7 de 2019, publicó en su primera plana: puerta de entrada al cielo. El telescopio espacial Hubble de la NASA encuentra una asombrosa estructura en forma de cruz donde está un hombre colgado. Esta fue hallada en el centro de la galaxia. Una imagen increíble que parece ser una cruz en el centro de la galaxia. Esto ha provocado teorías como
una puerta al cielo.